El título del mensaje que vamos a tratar de abordar este sábado y el próximo sábado, que claramente lo vamos a continuar, hoy va a ser la primera partecita, lleva por nombre Purgatorios, ¿sí? Vamos a ver a qué nos vamos a referir con esta palabra. Purgatorios, y le he puesto un subtítulo, la vida intermedia que Dios nunca estableció, pero tampoco es la vida que Dios aprobará. Así que vamos a tratar de ir agarrando una puntita de un hilo y ir tirando para ver con qué nos vamos a ir encontrando. Creo que comenzar marcando el punto principal y el primero, que es vivir en el Espíritu, siempre fue, es y será el deseo de Dios para nuestras vidas. Tener una vida dedicada a la vida del Espíritu, dedicada a la oración, dedicada a la palabra, nos va a ayudar a que nosotros vayamos encontrando esos ámbitos de arrepentimiento, como lo venimos mencionando sábados anteriores, espacios en donde los juicios del Señor, donde las reprensiones del Espíritu vienen a nosotros con toda consolación y con toda dulzura, pero vienen a nosotros justamente para señalarnos aquellas cosas que no pueden perpetuarse en nuestra vida. Entonces, vivir en el Espíritu es esto, vivir para el deseo de Dios. Es vivir todo el tiempo alertados, confrontados, pero también aprobados por las cosas que estamos haciendo. Es una vida de quebrantamiento, es una vida de humildad delante del Señor, porque a cada segundo nosotros dependemos de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, nosotros no somos nada. No podemos basar esta vida en nuestra fuerza o en nuestros esfuerzos. Entonces, en tan solo un instante, y a veces es tan pequeña esa distancia entre vivir en el Espíritu y pasar a vivir en la carne, que en una milésima de segundo yo puedo de vivir en el Espíritu pasar a decir, a pensar o a ejecutar una acción que provenga de la carne. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener estas alertas y necesitamos la instrucción constante, la conducción constante del Espíritu Santo en nuestro interior para que nos alerte, para que nos diga, hey, cuidado, acá no, esto no. Necesitamos volver al gobierno del Espíritu Santo. Y como dijimos el sábado anterior, no es un adorno el Espíritu Santo, no es un amuleto, es una persona que fue enviada por Dios justamente para gobernarlo. Entonces, si perdemos la conciencia de que somos la morada del Espíritu de Dios, podemos llegar a decir y pensar cualquier otro asunto que no sea aquello para lo cual Dios nos escogió a nosotros. Y es este el punto por el que quiero empezar. Porque si tan solo perdemos el equilibrio, yo siempre digo que el equilibrio del hombre espiritual es por el Espíritu. En donde el Espíritu no está gobernando mi vida, yo me desequilibrio. O sea, pierdo el equilibrio, me desestabilizo en la fe. Encontramos flaquezas, encontramos tropiezos, encontramos los deslices. ¿Se acuerdan cuando hablamos del desliz? Entonces encontramos estos deslices justamente cuando el Espíritu entra en ausencia y no es quien gobierna. Y es así que perdiendo esa conciencia y ese equilibrio real del Espíritu, es que somos llevados a una vida en la carne, somos llevados a tener una vida natural. Yo siempre marco la diferencia. No todo es a veces carnal, ¿sí? No todo es carne pura, sino que a veces, como dice Pablo marca estos tres hombres, ¿sí? Dice el hombre espiritual, marca al hombre carnal, pero también menciona al hombre natural. Y a veces nos comportamos como los hombres naturales, como la naturaleza propia del hombre, que obviamente da frutos de obras de la carne, pero hay veces que vos mirás a un hermano y vos decís, che, pero este hermano no es que está en pecado o se manda siempre las metidas de pata hasta acá. Pues sí, pero si el pobre tipo vive normal, justamente, es natural. Es natural. Y esa vida de vivir en lo natural, de vivir
como el resto del mundo, no implica solamente llevar una vida de inmoralidad extrema, sino solo con decir, yo llevo la vida que me gusta, o decido como a mí me gusta, o decido como a mí me parece. Eso es lo que a nosotros nos lleva a vivir una vida alejada del Espíritu. Lamentablemente, hay muchos que ponen su confianza en las cosas, y hoy lo hablábamos un poquito con los hermanos antes de comenzar, ponemos la esperanza en las capacitaciones externas, y parece que cuanto más educamos al hombre externo, cuanto más educamos al hombre exterior y le hacemos hacer un curso y queremos que por capacitarnos y queremos que por hacer X o tal cosa, queremos que vamos a estar mejor. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por esas cosas, no porque hice la capacitación, no porque hice un curso de no sé qué, y claro, cuando nos dejamos llevar por aquellas cosas, nosotros nos confundimos y nosotros creemos que conocemos a Dios por lo que estoy estudiando. Creo que conozco a Dios por lo que estoy aprendiendo intelectualmente, pero conocer a Dios necesita ser llevado al plano experimental, necesita ser llevado al plano de la realidad, a un plano de experiencia viva, que Él sea una vida real en nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que haya una generación que después de haber estudiado tanto, de haberse capacitado tanto, de haber tenido cosas espectaculares a nivel intelectual, a nivel razón, hayan abandonado la fe? O no la hayan abandonado aparentemente, pero están llevando adelante una vida que en realidad no honra al Señor, no honra el corazón de Dios, no honra el propósito de Dios. Y la respuesta es muy sencilla. Es que muchas veces se ha tratado de ser cristianos en ausencia del Espíritu Santo. Hemos tratado de llevar una vida cristiana, hemos tratado de llevar una vida espiritual en ausencia del Espíritu Santo. Hemos procurado conocer a Dios desde lo cognitivo, queremos conocer a Dios desde un papel, queremos conocer a Dios desde un curso, desde una capacitación, pero la esperanza, cuando esto es así, la esperanza está puesta justamente en un papel, está puesta en los hombres y se saca la esperanza y la confianza del Señor. Y como dice su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Este es un tiempo de volver nuestra confianza y nuestra seguridad al Señor. Volver nuestra confianza a aquel que realmente dio su vida por nosotros. Entonces, cuando nosotros sacamos de la ecuación al Espíritu Santo, nos quedamos sin nada. Sacamos de la ecuación la vida del Espíritu y nos quedamos completamente desarmados. No tenemos nada. Sin el Espíritu Santo, lo venimos aprendiendo hace un montón, sin el Espíritu Santo, nada. Con el Espíritu Santo, todo. No podemos hacernos la idea de tener un cristianismo en ausencia del Espíritu Santo. Y este tiene que ser nuestro desafío en cuanto a oración, a ser conscientes, a meditar en esto todo el tiempo y decir, Espíritu Santo, yo anhelo conocerte, yo quiero ir más profundo, quiero conocerte como experiencia, no como un relato. Yo quiero tu vida, Espíritu Santo, pero como una experiencia interna, como una realidad de vida en mi interior. Pero cuando al Espíritu Santo se lo saca de la ecuación e intento vivir un evangelio o un cristianismo de papel, de doctrina, de conocimiento intelectual y lo saco al Espíritu Santo, solo nos va a quedar algo y es la fachada. Y ustedes podrán recordar los religiosos que rodeaban a Jesús y que lo seguían, que de hecho fueron los que lo terminaron llevando delante de Pilato para que luego le crucifiquen, que eran los fariseos. Estas personas eran simbólicamente representan esta generación, que es la fachada. Jesús los reprendió y le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están muy bonitos, se maquillan bien, tienen las vestiduras que tienen que tener, hacen las oraciones correctas, conocen la ley de una manera espectacular, pero por dentro están podridos, por dentro llevan un muerto ustedes. Y la muerte que llevaban dentro era justamente esa vida de pecado que estaba tratando de ser tapada por la religiosidad. Entonces, la ausencia del Espíritu Santo nos hace dar manotazos de ahogado. La ausencia del Espíritu Santo nos hace dar esos manotazos que, ¿qué significa dar manotazo de ahogado? Me tengo que cubrir.
Y voy a llevar una vida que parezca cristiana. Y voy a llevar una vida que por lo menos yo cuando saludo a la gente, ahora le voy a decir Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Cuántos políticos dijeron Dios te bendiga y se mandaron las que se mandaron? No. Acabo de decir, hace muchos años atrás hubo un presidente que tuvo la Argentina que cuando terminaba su discurso decía Dios les bendiga, ¿no? Y todos estaban contentos porque decía, este presidente es cristiano. Imagínense, si por un saludo nos vamos a dejar llevar por la gente, no sé. Pero bueno, esa es la falsa esperanza que a veces abraza el hombre. Entonces, cuando vivimos así, comenzamos a basar nuestra vida en las experiencias externas, nos rodeamos de conceptos, de palabras que son rimbombantes, sí, espectaculares, pero que claramente vuelve a un pueblo y vuelve a una generación incapaz de someterse al Espíritu Santo, incapaz de vivir en la plenitud que Dios nos da, incapaz de vivirlo al Espíritu Santo como un maestro, incapaz de vivirlo al Espíritu Santo como un consolador, y mucho menos, como lo venimos aprendiendo nosotros, nos volvemos incapaces de disfrutar las reprensiones del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser corregidos si el Espíritu Santo no habita en nosotros? Mira, acá voy a poner un ejemplo claro. Ustedes han visto y han conocido, yo muchísimo, gente que se ofende en las congregaciones. ¿Pero por qué la gente se ofende en la congregación? ¿Cómo puede ser que un mensaje restaure, levante y consuele, un mensaje de reprensión, un mensaje de exhortación, consuele y levante el ánimo de una persona que estaba mal y se va de la reunión diciéndote, hey, gracias, porque esa palabra fue dura, sí me confrontó, pero me sentí amado por Dios. Sentí amado porque ahora descubrí cuál era el problema, cuál era la piedra de tropiezo que tenía en el camino, no la veía, pero esa palabra me alumbró y ahora saco esta piedra, voy a seguir avanzando. Y que a la misma vez otra persona te diga, no, muy dura la palabra, no, así no, ofende, es dura la palabra. A Jesús se lo dijeron, ojo, a Jesús le plantearon esto que yo le estoy diciendo a ustedes. Tus palabras son difíciles de entender, le dijeron. ¿Y cómo puede ser? Juan 6, que mientras que uno se levantaron y lo dejaron a Jesús, se fueron, uno de ellos se levantó y dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea que mientras que uno no comprendía o no quería entender lo que Jesús le estaba transmitiendo porque no lo querían aceptar, hubo otro que sí, diciendo, nosotros no nos vamos a mover de acá porque solo vos tenés palabras de vida eterna. Y esa diferencia hoy la tenemos de nuestros días, en el siglo XXI, y quien marca esa diferencia es la morada del Espíritu Santo en nuestro interior. Porque nuestro espíritu nos da testimonio que la palabra que estamos recibiendo es para nosotros y viene de Dios. Necesitamos nosotros, como hombres y mujeres del Señor, recuperar esta sensibilidad del Espíritu y decirle al Espíritu Santo, necesito conocerte más. Necesitamos recuperar la sensibilidad a las cosas del Espíritu, recuperar la voz del Espíritu, recuperar el sentir del Espíritu. Todos necesitamos recuperarlos. Entonces, cuando el Espíritu Santo es quitado de la formación y de la capacitación, ¿sí? Es corrido a un costado, aparece ahí la adoración a los hombres. Inmediatamente aparece la pastorlatría, la apostolatría, la cursolatría, ¿sí? Podemos seguir conjugando verbos y sustantivos de manera espectacular así, ¿sí? ¿Por qué? Porque comenzamos a adorar lo que Dios nunca decidió que nosotros adoremos. Adoramos los hombres, adoramos los pastores, entonces decimos, este pastor es el mejor del mundo. Pasó de ser el mejor pastor del mundo al diablo, se transformó porque te dijo algo que no te gustó después. Entonces, la gente adora a los hombres, tenemos en estima las capacitaciones, etc. Entonces, cuando se rechaza el Espíritu Santo justamente, me alejo de la obra transformadora de Dios. Y mi corazón sigue estando en el mismo nivel de siempre, un corazón endurecido, un corazón entenebrecido, una conciencia que no se abre al Espíritu, sino que es una conciencia que está adormecida y no le importa si ofende a Dios o no lo ofende, no le interesa si al Señor le agrada o no le agrada la decisión que voy a tomar. ¿Por qué? Porque la conciencia está oscurecida, se adormeció. ¿Vieron cuando te golpeas siempre en el mismo lugar o trabajás? Yo, por ejemplo, ahora en el trabajo
me salió callo en una parte del dedo que nunca me había pensado que me iba a salir un callo. ¿Pero por qué? Por una herramienta que manejo. Entonces, así somos nosotros a veces con el pecado. En la medida que practicamos el pecado y que el Espíritu Santo no interviene porque no le doy lugar, comienza a haber un callo en la conciencia. Y permítanme jugar con esta expresión un poquitito para hablar del adormecimiento. Porque vos mañana te podés pellizcar esa parte donde antes no había un callo y cuando no hay callo te pinchás con una roseta y te duele. Ahora, vos tenés un callo y ¿qué? No te hace nada. ¿Vieron las personas que andan en pata para todos lados? Vos decís, yo llego a caminar en pata en el pasto, no puedo, se me enganchan todas las rosetas. Y vos decís, no, pero si yo no tengo problema, a mí no me pincha. Mirale el pie, es una lona abajo. Claro, ¿por qué? Porque está cubierto de callo. Así es la conciencia de la gente sin el Espíritu Santo. Nunca se sienten que, no, bueno, pero si no está tan mal. Es normal hacerlo. ¿Ves? Una conciencia que se adormece. Comienza a vivir como un hombre natural. Si peca, no le hace problema acá adentro, porque no tiene el Espíritu Santo morando en su interior que le reprenda. Ahora, si yo decido renunciar a la adoración de los hombres, si en esta noche yo decido rendir mi vida al Espíritu Santo y yo quiero que mi conciencia, que mi corazón y todos mis sentidos espirituales se vuelvan sensibles al Espíritu Santo, yo tengo que saber esto, que algo maravilloso y un camino espectacular comenzará a abrazarnos en nuestros días. Y es vivirlo al Espíritu Santo como el único que capacita, como el único que enseña, como el único que instruye. Y yo quiero leer esta porción de la Biblia, Primera de Juan capítulo 2, vamos a ver versículo 20 y el verso 27. No voy a leerlo hasta el 27, sino que voy a leer el versículo 20 y después voy a leer el 27. Así que vamos a saltear algunos versículos, no porque no sean importantes, sino porque quiero hacer un énfasis en esta noche. Primera de Juan, dice 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lo repito. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es muy fuerte este texto. Te está diciendo que por tener la unción del Espíritu Santo llegás a conocer todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Miren, es muy fuerte la palabra de Juan, porque yo en otros momentos le he hablado del contexto en el que Juan escribe, y lo voy a volver a repetir para atornillar esto, porque en el medio escribe en el siglo I en un clima bastante candente, en un clima bastante hostil. No solo que la iglesia estaba en persecución, porque esto lo vivió la iglesia después de la resurrección de Jesús, a la iglesia le tocó vivir tiempos de persecución. Los mataban el mismo Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, fue uno de los primeros perseguidores de la iglesia, un asesino, andaba en búsqueda de cristianos, no solo para torturarlos y encarcelarlos, sino también para asesinarlos. Esto no había cambiado, la persecución seguía. Había algo que molestaba del cristianismo porque, como dice Hechos de los Apóstoles, lo escribe Lucas, diciendo, estos son los que trastornan el mundo entero. Así que donde había un cristiano, había una trastornación. Lo que significa es que la gente que vivía en esa ciudad y en esa cultura tomaba otra dirección. Por ejemplo, dejaban de adorar al César, porque el César tenía sus templos. ¿Sí? Estamos hablando 26 años antes de Cristo, ya al emperador César le hacían templo. Y se tenía que ir al templo del César para decir, César es mi Señor. Por eso el mensaje del Evangelio era
o daba el tinte de ir en contra del César, lo cual Jesús lo aclaró diciendo, al César le dan lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Lo que está diciendo es que si el César te va a cobrar un impuesto, pagáselo, pero a Dios dale la gloria. A Dios dale tu rendición, tu servicio. Y como dijo Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, recordando en el desierto las palabras del antiguo pacto. Entonces, no hay problema con la cultura. Entonces, ¿qué? ¿No tengo que pagar más impuestos? No, paga el impuesto. ¿Pero qué? ¿No tengo que ir más a trabajar? No, anda a trabajar, papito, ¿qué va a comer? ¿Y qué hago? Hace todo lo que hace el mundo, pero tu corazón, tu servicio y tu adoración al Señor. Entonces, claro, se vivía un ambiente bastante complicado en la iglesia. Un ambiente en donde la iglesia era perseguida, un ambiente en donde parte de la iglesia había comenzado a aflojar y a menguar en la fe. El amor de ellos se estaba escurriendo, el amor se estaba perdiendo y se cumple, lo vamos a leer ahora al final, lo que Jesús había profetizado diciendo el amor de muchos se enfriará. Y a Juan le toca vivir esto. Al apóstol Juan le toca vivir y le toca ver cuando el amor de los hermanos comenzó a menguar hacia el Señor. Y esto para él fue doloroso. No lo llegó a ver un Pablo, no lo llegó a ver un Pedro, pero Juan lo tuvo que comenzar a ver. Entonces, persecución. Un cristianismo que comenzaba a menguar y encima, y como si esto fuese poco, aparecían falsos maestros, o sea, cartón lleno. ¿Qué es un falso maestro? Lo hemos aprendido. Es una persona que utiliza la escritura o la Biblia para predicarte algo o enseñarte algo que en realidad es incorrecto, la tuerce un poquitito porque él le está buscando un beneficio personal. ¿Sí? Y conocemos varios de estos chantas por ahí. No vamos a andar aclarando qué cosa y ustedes ya saben. No es el punto en esta noche. Pero estos falsos maestros producían divisiones. Estos falsos maestros apartaban realmente a la gente de la fe y la gente terminaba adoptando otra fe, como los hermanos de Galacia, que Pablo escribe en la carta a los Gálatas, diciéndole, ustedes abrazaron un evangelio diferente. Claro, en medio de tiempos difíciles, la gente a veces suele cambiar el tipo de creencia. Sigue yendo a la iglesia evangélica, pero abandonó el evangelio. Sigue orando, pero dejó de orar. No sé si me entienden. Siguen abriendo la Biblia, pero siguen leyendo los textos que a ellos les gustan, lo que más les conviene. Los otros, no, los pasamos por adelante. No sé si te ha pasado a veces, ¿no? Oh, Señor, dame una palabra. Y justo la abrí y te aparece ahí, arrepiéntete tú que... pues si no, esta no, otra. A ver, una de bendición buscamos, ¿no? Como que vamos ojeando. Como dijo uno un día, vamos a abrir donde sea el texto, es la palabra que Dios tiene para tu vida. Y abrió ahí en Mateo donde está la genealogía de Jesús. Dicen, no, esto yo no quiero. Pero bueno, un falso maestro es esto. Desvía a la gente, toma las escrituras para su beneficio personal. Un falso maestro desestabiliza a la iglesia, según 2 de Pedro 3:16. Pero un falso maestro siempre será conocido por su fruto, o sea, lo que deja a lo largo del camino, ¿sí? Los daños que terminan produciendo. Entonces, Judas y Juan, también Juan lo llama a esto, y Judas le llama a estos anticristos, ¿sí? Un falso maestro termina siendo una persona que al fin y al cabo destruye la vida de Cristo en la gente. Ahora, lo que está diciendo Juan es, ustedes tienen la unción del Santo. La unción del Santo permanece en ustedes. ¿Y por qué escribe esto? Les escribe esto porque el contexto, y ahora sí se entiende, el contexto era hostil, el contexto era complicado, porque mientras que se habían levantado falsos maestros, vos te podés hacer la pregunta y decir, pero ¿a quién le hago caso? ¿Lo que enseña este o lo que enseña aquel? Y acá está la palabra de Juan. Tenés la unción del Santo. Tenés al Espíritu. El problema está cuando no está el Espíritu. El problema está cuando montamos y decidimos vivir un cristianismo en la ausencia del Espíritu Santo. Y dice, ustedes tienen la unción del Santo, no necesitan que nadie les enseñe porque esta unción les enseña todas las cosas. Lo que te está diciendo es, el Espíritu Santo será tu defensa en el día malo.
El Espíritu Santo va a ser la persona que te va a alertar cuando estés frente a una situación o a una palabra que vos decís, esta no viene del Señor. Entonces, el Espíritu Santo enseña, mantiene, afirma al creyente, pero si esperamos que el hombre, sea cual sea la función que tenga el hombre, haga esto en nuestras vidas, es entonces que debemos decir que nosotros estamos perdidos. Porque si yo pongo mi esperanza en el hombre, que el hombre me enseñe, que el hombre me diga, pastor, dígame qué tengo que hacer, pastor, dígame hacia dónde voy, elijo el verde o el rojo, pastor, ¿qué negocio hago? ¿Este o aquel? ¿Qué auto me compro? ¿El de las 3 rayitas o el del leoncito? No sé, que me diga el pastor cuál compro. Los pastores no están para eso. Están justamente para supervisar, para colaborar en la tarea de la edificación de la iglesia, pero no están para estas cosas. Entonces, ¿qué significa cuando Juan dice, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe? No significa que no se necesite la enseñanza humana, sino que toda enseñanza debe ser juzgada por el Espíritu de verdad que está en nosotros. Recordando las palabras de Jesús, diciendo, Él les guiará a toda verdad. Entonces, acá tiene sentido el que nosotros estemos juntos como familia. ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué nos reunimos? Justamente para abordar la palabra. Y siempre les digo, sean nobles como los hermanos de Berea, que ellos se iban, Pablo se fue y dice que escudriñaban la Biblia para ver si lo que Pablo decía estaba bien. Para ver si lo que Pablo estaba enseñando estaba bien. Pero el punto es este. Cuando el Espíritu Santo no es unción en mí, cuando el Espíritu Santo no da la enseñanza en mí, cuando pierdo los estribos y pierdo el equilibrio, como dije al principio, y me desestabilizo por la ausencia del gobierno del Espíritu Santo en mí, inmediatamente es ahí donde surgen los purgatorios. ¿Y a qué le llamo purgatorios? Le llamo purgatorios a esas zonas grises y esas zonas intermedias que nosotros elegimos adorar y mantener en nuestra vida. Es una zona en donde digo, bueno, está bien, no doy a la medida, pero tampoco me siento tan pecador. Yo soy un cristiano básico. ¿Nunca escucharon eso? Un cristiano básico. Nunca la Biblia menciona esa palabra. O como decíamos, cristiano raso, ¿no? Este es un hermano raso. Ni que tendría cargo jerárquico la fe. No hay eso, porque nosotros tenemos esa idea de que el pastor o el apóstol o alguien está por arriba de todo y este hermano, no, este es un hermano raso, básico, sin dones, él no habla en lengua, no tiene nada, es básico este. Como el auto, ¿no? ¿Qué auto de dirección? No, este base, te dicen, ¿no? Y nosotros nos hacemos la idea de que hay un cristianismo así, un cristianismo base. Vieron que ahora vos te anotás en una plataforma de estas digitales para mirar películas y ahora tenés los distintos tipos de suscripciones. Suscripción básica, ya te meten propaganda hasta por las dudas. Estás mirando la película y ya aparece la propaganda, ¿no? Y vos decís, y te mira tu esposa diciendo, ¿cuándo vas a pagar el premium? ¿No? Entonces nosotros llevamos esta idea al evangelio, creemos que hay un evangelio básico, creemos que hay un evangelio medio, ¿sí? Ahí, ni muy, ni tan, y creemos que hay un evangelio profesional. Algo top. Este allá arriba. ¿Cómo te das cuenta? Esto es una experiencia personal. La gente que piensa así es la gente que te viene a pedir oración, como a mí me ha pasado varias ocasiones, lamentablemente. Gente que te dice, querido, vos que estás más cerca de Dios. Y yo digo, estoy acá en la tierra todavía. Aparte, más cerca de lo que hoy estamos de Él no podemos estar si Él vino a vivir dentro de nosotros. O sea, ni siquiera estoy cerca, yo soy uno con Él. Me mezclé, soy uno, estoy fusionado. Pero la gente tiene esa idea. Hace mucho estaba hablando con una persona que incluso me lo discutía. Y sí, tengo que confesarle que yo me había comenzado a enojar un poquito, porque digo, pero ¿qué quiere? O sea, me quiere imponer su manera de pensar. Y él me planteaba lo siguiente, me dice, yo cuando miro a esos hombres de Dios y digo, esa gente tendrá algo muy especial en su interior. Yo lo miré como diciendo, ¿de qué estás hablando, Willy? O sea, ¿qué? Y yo le pregunté, ¿pero qué especial vos crees que tienen? No sé, pero algo tienen. ¿Pero qué es?
Digo, porque si decís que tienen algo especial, yo creo que lo más especial que puede tener una persona es a Cristo en su interior. Cristo morando en ellos. Sí, pero algo más. O sea que Cristo no es suficiente entonces. O sea, que no alcanza con Cristo, pero a este le damos un plus. ¿Qué tiene adentro? Un ala de un ángel. ¿Qué tiene adentro? Un pedazo de la calle de oro del cielo. ¿Qué más puede tener adentro? No, es que vos te cerrás a esas cosas, pero esa gente tiene algo especial. Yo no me cierro a nada, le digo, yo estoy completamente abierto a la Biblia. Completamente abierto a las Escrituras. Y la Biblia nos enseña esto. Pero te das cuenta que hasta en los temas de charla, en cualquier cosa, la gente busca un purgatorio, busca algo para justificarlo de él. Él tiene algo especial y yo no llego a eso porque Dios no me lo dio a mí. Pero si lo que Dios te dio es lo mismo que tiene tu hermano. Solo que ese hermano que vos considerás especial, quizás se dedica a esa porción de Cristo que tiene en su interior. Y no se distrae con las cosas terrenales de esta vida, sino que pone sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y no saca su mirada del Señor. ¿Qué va a terminar sucediendo? Que esa medida de Cristo crece en él. Y por vivir para el Espíritu y no alimentar los deseos de la carne, ¿qué va a crecer más? Esa semilla. Crece la semilla del Evangelio, crece la semilla del Señor en nuestro interior. Ahora, si nacimos de nuevo, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y todo el tiempo. Y esa es la gran diferencia entre nacer de nuevo y no. O sea, o vivimos por el Espíritu o vivimos por la carne. No tenemos un punto medio, no tenemos un punto de digo, no, yo vivo, pero, pastor, hay día en el Espíritu y hay día en la carne. ¿Cómo es eso? ¿Qué hace? ¿Entra y salí? ¿Qué es esto? Es como si está en el Espíritu, pero tenés salida transitoria del reino, ¿no? Un salí, sí, y tengo que salir, me tengo que despejar un poquito, y la carne, me tengo que recrear en la naturaleza carnal. No. Entonces, fíjense en lo que dice Pablo en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. O sea, fíjense. Lo que te está diciendo es, el Espíritu siempre va a estar deseando lo que la carne no va a estar deseando. Esto es fácil. La carne quiere plato A, el Espíritu quiere plato B. Y dice que están opuestos, o sea, se oponen entre sí. Y esta guerra te lleva a un punto en tu vida que, si lo entendés, va a destrabarte. Esta guerra entre el Espíritu y la carne, que es una oposición constante en nosotros, nos tiene que llevar a entender que nosotros jamás hacemos ni haremos lo que queremos. No somos dueños de nuestra propia vida, sino que somos esclavos del Espíritu o esclavos de la carne. ¿Hago lo que la carne me pide o hago lo que el Espíritu me pide? Siempre hay un Señor, por eso Jesús dice, no pueden servir a dos señores. Siempre hay un Señor que gobierna, siempre hay un Señor que controla nuestras vidas. Y esto es clave porque Pablo se lo está diciendo a los hermanos de Galacia, que eran unos hermanos que el mensaje del Evangelio les había llegado re bien, creyeron en Jesús, dijeron, sí, yo voy a dedicar mi vida para Jesús, porque Él murió por mí y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe. Espectacular, bien, hermano, y comenzaron a avanzar en la fe, hasta que un día creyeron ellos que por hacer alguna obra, ellos iban a poder sumar algunos puntitos en la fe. Y abandonaron el Evangelio que era por fe y comenzaron a creer que el Evangelio ya era por obras. Que por lo que hacían, por lo que pensaban, por lo que ellos podían hacer para el Señor, iba a haber un puntito extra como diciendo, Señor, pero mira lo que hice yo. ¿Ves? Como la gente esa que se suma puntito en la salvación. Sí, Dios me alcanzó, pero si yo no hubiese ido a la reunión, ¿y por quién te pensás que te llevó a la reunión? No, porque, sí, pero si yo no hubiese hecho esa oración, como la gente que da testimonio, ustedes tienen más calle que yo, me parece, en las iglesias también, ¿sí? Y la gente que da testimonio dice, porque yo oraba por mi marido. Este testimonio lo he escuchado. Oraba por mi marido.
Y oraba todas las madrugadas. Me levantaba a las 3 de la mañana y peleaba por el alma de mi esposo hasta que un día él vino a Cristo y se convirtió. Pero hermanos, toda la gloria para Dios. Claro, después de que te dijo que se levantaba todos los días a las 3 de la mañana, después te dice gloria a Dios. Lo que se está diciendo es, sí, la gloria es de Dios. Pero si yo no hubiese orado, no sé, ¿eh? Y yo no estoy diciendo que una esposa no debe orar por su esposa. No estoy hablando de eso. De hecho, hay que hacerlo. Pero toda la gloria es de Dios. Porque si esa oración fue en el Espíritu, esa mujer se levantó por el Espíritu y no por ella. Todo es producido por el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, acá no hay un punto medio tampoco. No existe una zona media entre el Espíritu y la carne. No es que, no, pues esto es una decisión personal. No existe decisión personal. Y esto lo tenemos que saber, porque es siglo XXI, lo que más se escucha es, sí, pero esto es una decisión personal que tomé yo y mi familia. No hay decisiones personales. Las decisiones personales tienen un Señor atrás. Y esas decisiones personales se llama o influenciada por el Espíritu o influenciada por la carne. Por eso antes de tomar decisiones o antes de decidir vivir una vida, yo tengo que ver quién es mi Señor. Y que la decisión que voy a tomar, ¿a quién le favorece? ¿Me favorece a mí? ¿Cumple un deseo personal? ¿O esto en realidad está agradando el corazón de Dios, aunque a mí me traiga pérdida? ¿Y te ha pasado tomar decisiones que te traigan pérdida en lo personal? Por ejemplo, una pérdida rápida que puedes tener es no satisfacer un deseo de tu carne. Y me quedé con ganas. Y era una oportunidad espectacular de negocio. Pero lo que me ofrecían era robado. Y gana que puede tener. Y no, si esto no viene con factura, discúlpame, yo no lo voy a comprar. No, pero viene de buena fe. Más buena fe que la que tengo acá adentro, no hay. Entonces, negocios, oportunidades para pecar siempre va a haber. Las decisiones siempre se basan en quién gobierna nuestra vida. Y como dijo Jesús, y yo quiero ir de alguna manera cerrando con 2 puntos, porque cuando la gente comienza a meterse en esta zona y en realidad viven en la carne pero se maquillan con piedad, viven en la carne pero tienen algún texto bíblico, memorizan algo en su corazón, están con los hermanos, dicen que son cristianos, dicen que son evangélicos. Mira, hermano, evangélico hay un montón. La pregunta es, ¿quién vive en el evangelio? Esa es otra pregunta. Nuestra meta no es ser evangélicos. Eso es un rótulo que nos puso la sociedad. Yo no soy evangélico. Nosotros somos personas que vivimos por el evangelio y para el evangelio, que es diferente. Entonces, el rótulo que la gente elija, cuando a mí me preguntan, ¿y vos qué sos? ¿A qué religión perteneces? Y yo le respondo, gracias a Dios a ninguna. ¿Cómo que no? Si sos pastor. Sí, le digo, es un don, un talento. Algo que Dios me dio la oportunidad de hacerlo, pero es para ayudar a las personas, no es por algo que a mí me gusta, no es algo que yo elijo, es algo que Dios eligió. Sí, pero ¿de qué religión sos? Te repito, de ninguna. Amo el Evangelio, amo a Jesús y procuro ser cada día parecido a Él. No me sale todavía, le digo, pero ese es el camino, el cual estamos transitando. Ahora, la ausencia del Espíritu Santo y los falsos maestros de hoy en día han logrado que la vida purgatorial, que la vida de zonas grises, de zonas intermedias, y hoy lo hablamos un poco con Juan, cómo la gente o los predicadores, y ustedes lo pueden ver cotidianamente en las redes sociales, como que aceleremos pero poco, ¿viste? Porque para que la gente no se enoje tanto, como que vamos despacito, no le llamemos pecado. Este ejemplo siempre lo pongo porque me gusta y porque se escucha mucho. No le llamemos pecado, llamémosle debilidad. No, el pecado es pecado, debilidad, debilidad. Yo puedo estar débil, pero no, por eso va a ser una licencia para que yo esté pecando. Entonces, yo quiero cerrar con 2 textos que a mí me impactaron hoy antes de venir para acá. Mateo 24:12. Y
Luego vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 18 y 19. El primer texto, Mateo 24, 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Saben, en este caso Jesús está en el Monte de los Olivos y Él está hablando cosas tocantes a su venida, de cuándo sucederán las cosas, está hablando de las señales. Y en el versículo, desde el verso 4 al 14, comienza a describir un panorama bastante progresivo de engaño, de persecución, de traición. Habla de los falsos profetas, los falsos maestros. Dice Jesús que iba a aumentar la iniquidad, la cual ellos en este momento ya la iban a comenzar a vivir, y lo dije al principio, el siglo I se comenzó a vivir una persecución muy fuerte con Nerón. La iglesia era perseguida, eran asesinados, eran torturados, eran prendidos fuego los cristianos, y la persecución era completamente atroz. De hecho, Juan es quien expresa muchas de estas cosas. Y como en Chivilcoy estoy compartiendo las 7 cartas a la iglesia de Asia Menor, que están escritas ahí en Apocalipsis, no solo veo la persecución, no solo veo su enfrentamiento con la cultura que tenía la iglesia, sino que vemos cómo la iglesia había comenzado a desviarse y su amor se había comenzado a enfriar. Se estaba cumpliendo la palabra de Jesús. El amor de muchos se enfriará. Por eso, dentro de este cuadro, el verso 12 es la consecuencia espiritual de un clima que se vive. Y yo quiero cerrar con esto. Necesitamos saber no solo el clima que se vive, porque a veces escucho personas que lo único que hacen es dar estadísticas. Estadística de la cultura, estadística de la iglesia, estadística de esto, estadística de los problemas, estadística del suicidio, estadística de la pornografía, estadística de todo. Todos los colores tenemos. Y es bueno, necesitamos, no estoy negándolo, necesitamos. Pero lo que también tenemos que hacer es un diagnóstico de los días reales de la iglesia. No solo lo que pasa en el mundo, sino lo que está pasando dentro de las filas de la iglesia, donde se permiten falsas doctrinas, donde se permiten los purgatorios, donde se permiten las zonas grises, donde se permite un evangelio light, un evangelio donde, bueno, yo a mi manera sigo a Dios. Pero no existe una manera tuya de seguir a Dios. Existe la manera de Jesús de seguirlo a Él, que es, y dejándolo todo le siguieron. ¿Cómo es la manera de Jesús de seguirlo a Él? Dice que el que se niega a sí mismo y toma la cruz puede ser su discípulo. Entonces no hay una manera personal de seguirlo a Dios. No hay una manera personal de creer en Él. Hay una única manera, y es perdiendo nuestra vida. Por eso dice, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día la persecución cultural está presente y esa maldad externa, a través de ideología, de pensamientos, estructuras, están apagando el amor de muchos hermanos. Y yo me anoté varios ejemplos, pero solo quiero pasar rápido por acá porque hay algo que arde en mi corazón y es esto. ¿Cómo sé que el amor se enfría? No habla del afecto natural. No, capaz que yo vengo y te abrazo y es más, comemos asado juntos y tomamos mate. Y qué compañero que somos, cuánto amor que hay acá. No te confundas porque ese no es el amor que está diciendo que se iba a enfriar. ¿Sabe qué amor está indicando que se iba a enfriar? Es el amor que tenía como base la compasión. Y esto lo vimos en Jesús siempre. Dice que miraba a la gente y tenía compasión de las multitudes. ¿Sabes cuál es la enemiga más grande de la compasión? La lástima. Y entre nosotros no tenemos que tenernos lástima. Porque la lástima siempre es un sentimiento del plano del alma. Por lástima lo ayudo, por lástima le doy una mano a este que está medio complicado. Pero la compasión es no solo entregarle algo a la gente por lástima, sino entregarle a alguien. Es entregar una vida, es guiarlo, es volverme un pastor para esas personas, es volverme como alguien que tiene una antorcha encendida en medio de una cultura tan tenebrosa y decir, hey, por ahí no vaya, no, vení, no es por ahí, es
perder tiempo, es invertir el tiempo en la gente, es ayudar, es discipular, es hacer discípulos en medio de la sociedad. Y Primera de Timoteo 1:18, que tiene un poco que ver con esto, porque en primer lugar, lo que va a hacer la tibieza, lo que va a lograr el purgatorio, lo que va a lograr la zona gris, es que el amor se enfríe. Lo segundo es esto que Pablo le advierte a Timoteo. Primera de Timoteo 1:18 y 19 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y a mí esto me apena. Yo hoy vine un ratito antes y hablaba con Juan mientras tomábamos unos mates y yo le decía, me duele la iglesia, me duele. Me duele porque veo una generación tomando un punto intermedio en la fe, entre el altar del sacrificio y el mundo, entre obedecer a Dios y la falta de arrepentimiento. Es como que elegimos una zona media. Es como que trato de cumplir porque no quiero perder la amistad, porque no quiero perder la relación con los hermanos, o porque hay una partecita de mi corazón que sí cree en Dios y que algo me dice acá adentro que yo tengo que estar cerca. Pero aún así no llegamos a tomar la decisión que termina salvando verdaderamente nuestras vidas. Y lo vuelvo a repetir, como le digo cada sábado, la salvación habla de ser salvo de mí mismo. Ser salvo de ese gobierno de la carne, ser salvo de las obras de la carne. Ser salvos de esa cultura atrofiada y oscura, entenebrecida que tenemos en la calle. Ser salvos. Y no solo que cuando decidimos caminar en la cornisa, en una zona gris, en una zona intermedia, no solo que el amor se enfría, sino que también puedo naufragar en la fe, como muchos, le está diciendo Pablo a Timoteo, muchos, y de ahí menciona más adelante a Himeneo y Fileto, dos personas de la iglesia que habían comenzado a naufragar en la fe. Le dice, guarda la palabra y pelea la buena batalla con ella. Le advierte sobre aquellos que se habían desviado, quienes rechazaron la corrección, fue Himeneo y Alejandro, ahí rechazaron la corrección y se apartaron de la verdad. Fíjense en ustedes cómo puede llegar a terminar nuestra vida cuando rechazo una corrección, cuando rechazo una reprensión que el Espíritu puede darme, y utiliza esta metáfora del naufragio. Y une la fe con esta metáfora del naufragar, y lo que está implicando es una fe que termina chocando contra los escollos del pecado y del orgullo. Los naufragios en aquellos momentos se daban muy a menudo, porque no es como la navegación de los días de hoy, que hay radares y que ya saben por dónde ir y que mientras van en la ruta el barco va solo porque tiene piloto automático y sabe dónde esquivar porque se pudo haber formado justamente un escollo o hay un bajo. Hoy se esquiva todo, pero antes había que usar los ojos, no había que dormirse, había que estar muy alerta al rumbo del barco, y justamente por no conocer la ruta terminaban estrellándose contra rocas, como le pasó a Pablo cuando iba camino a Malta, ¿no? Que por esa tormenta terminaron todos naufragando. Y así hay gente que por no permanecer en la palabra y por no permanecer atento al Espíritu Santo, terminan naufragando en la fe. Y Pablo vincula la fe con una buena conciencia. Y yo quiero cerrar con esto, para hacértelo práctico. ¿Qué es fe? Fe es tener la capacidad de ver lo que Dios está viendo hoy. ¿Qué es naufragar en la fe? Es dejar de ver lo que Dios quiere que veamos. Es dejar de poner atención a las cosas que Dios nos está pidiendo que pongamos atención. ¿Quiénes naufragan en la fe? Los que viven distraídos. Los que no le dan importancia a las Escrituras. Los que dicen, vivamos el Evangelio a nuestra manera.
Bueno, no importa si no pudiste vencer el pecado, algún día lo lograrás. Dale, adelante, levantate que vos podés. No. Y así tenemos una generación que hace 20 años le están diciendo, dale, levantate que vos podés, y no se levantan. ¿Por qué? Porque aman el pecado, aman las cosas del mundo. No aman las reprensiones del Espíritu Santo, no aman la voz del Espíritu. Y cuando la conciencia se contamina, se pierde la fe y se pierde la dirección. ¿Saben cómo se contamina la conciencia? Cuando comenzamos a justificar todo lo que el Espíritu Santo reprende en nuestro corazón. Y yo quiero que ahora vos y tu corazón ahí reflexionen en esto. Si en esta última semana o en estos días tuviste alguna amonestación del Espíritu acá en tu corazón, algo que el Espíritu Santo te llamó la atención y te dijo, hey, no vayas por ahí, no tomes esa decisión, no lo hagas. ¿Tuviste algún freno del Espíritu Santo estos días? ¿Tuviste alguna amonestación, alguna reprensión? Anotalo ahí en tu corazón, tenelo. Porque todos sabemos cuando somos amonestados. ¿Sabe cuándo la conciencia se atrofia y cuándo la conciencia se contamina? Cuando tomo esa reprensión, cuando tomo ese freno del Espíritu Santo, pero enseguida lo justifico. Y bueno, tuve mucha presión estos días. Lo justificamos. Y bueno, pero vos viste lo que a mí me hicieron. Mirá lo mal que me habló. ¿Cómo no voy a reaccionar así? Y bueno, pero en mi casa es un infierno. Y bueno. Y la culpa parece que cuando justificamos lo que el Espíritu Santo reprende, la conciencia comienza a entenebrecerse. La conciencia comienza a adormecerse y es ahí donde se pierde la fe y naufragamos en ella. Así como ese barco que se estrella por falta de dirección, es como un barco sin timón, la conciencia se termina hundiendo. ¿Por qué? Porque no es sostenida por la fe, no es sostenida por lo que Dios nos está queriendo mostrar. Y yo quiero cerrar, porque vamos a entrar más profundo el próximo sábado en este tema, pero me gustaría que qué cosa nos llevemos a casa es si nosotros realmente estamos poniendo atención al Espíritu Santo como unción en nuestro interior. Si realmente Él es Señor y es gobierno en mi vida o es un adorno. Ver y detectar las reprensiones y los frenos que el Espíritu Santo nos ha puesto en estos últimos días y discernirlos. Y ver aquí dentro, aquí en mi interior, si yo de alguna manera estoy presentando algún pretexto, estoy tratando de justificar alguna obra carnal de mi corazón. No sea cosa que estemos diciendo, y bueno, es la edad. Y bueno, es la soledad. Y bueno, yo no tuve una niñez no tuve niñez. Yo laburé de chiquitito. Y por eso ahora vivo así. Y bueno, que yo me crié sin padre. Y bueno, pero a mí me maltrataron. Pero nada en la vida justifica. Todo es nuevo desde el momento que decimos sí al Espíritu Santo. Y nosotros no vamos a aceptar y no vamos a tolerar entre nosotros una vida purgatorial, una vida intermedia, una vida de grises. Y como vamos a ver el próximo sábado, una vida de tibieza. Un poco calientito, no, tan caliente no, tan frío tampoco, no soy tan pecador, pastor, no. Acá en el medio, déjame tranquilo a mí. Dios nos va a incomodar y Dios nos va a molestar mediante su Espíritu Santo para que las zonas grises nos provoquen un despertar y una incomodidad profunda. Padre, te doy gracias. Gracias por poder reflexionar en esta noche. Y hay una sola cosa que te quiero pedir y es que no nos dejes en paz. No queremos la paz del mundo, queremos tu paz. Y no permitas que ninguno de nosotros aquí esté tranquilo en una vida que decidió caminar por el túnel gris,
por ese túnel purgatorial en donde siempre estoy esperando la ayuda de un tercero, donde estoy esperando algún tipo de bendición externa para cambiar mi vida, como tantos otros que han puesto la esperanza en los hombres para tener una mejor espiritualidad. Yo confío plenamente en tu plan y en tu propósito. Nos diste a tu Espíritu Santo y es todo lo que anhelamos y es todo lo que deseamos. Señor, inspíranos por tu Espíritu, alúmbranos mediante tu Espíritu y despierta nuestros corazones por el poder de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.